Vamos a hablar con Manuela Castañeira, que es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el nuevo MAS. Hola Manuela, ¿cómo te va? Horacio Cabal te saluda. ¿Cómo estás, Horacio? Muy buenos días, muchísimas gracias por el llamado. Gracias a vos por conversar un ratito con nosotros. A ver, la primera pregunta es, en Ciudad están comunicando, digamos, una izquierda unida para ser tercera fuerza. ¿Por qué ustedes van por un partido distinto, por una agrupación independiente? Bueno, hay muchas discusiones, pero en realidad primero me gustaría contarte un poco de las propuestas, cómo veo qué es lo que está pasando en la campaña electoral en este momento. Yo realmente creo que tiene que haber una izquierda que marque agenda, porque en este momento hay sectores marcar agenda para llevar el debate hacia la izquierda, porque hay sectores muy conservadores, yo te diría hasta pro dictadura, que están intentando condicionar el debate para imponer contrarreforma. Ayer, por ejemplo, a la noche tuve un cruce en un canal de televisión con Javier Milei y hacía propuestas, y lo dije al aire, un plan económico que sería aplicable en la Argentina solo con una dictadura militar, diciendo realmente cuestiones que no son para reírse, son muy graves, el tipo de acusaciones y las propuestas que ellos llevan. Y después también veo con preocupación un gobierno que calla problemáticas de fondo, las problemáticas reales. Estoy caminando mucho la provincia de Buenos Aires, ayer en Quilmes, antes de ayer estuve con los eléctricos de EMA, en Polvorines el domingo, en Matanza el martes, bueno, y así muchísima actividad. Y yo veo que este gobierno calla los problemas que están en la provincia de Buenos Aires, porque están yendo, bueno, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y para eso tienen que imponer un gran ajuste del gasto social del Estado. Entonces ahí es donde me parece que nosotros tenemos que aportar con propuestas y con debates que reflejen las necesidades reales de las mayorías sociales, del salario, de la flexibilización laboral. Por eso estamos proponiendo un salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos. Causó mucha controversia, porque primero dijeron no puede ser. Después, la verdad que se puso a hacer mucha gente los números y dijo sí, la verdad que con menos de eso se puede vivir dignamente. Y ahí vino la siguiente pregunta, que es ¿de dónde salen los fondos entonces para hacerlo? Sí, claro, por supuesto. Exactamente. ¿Y de dónde saldrían? ¿De dónde saldrían los fondos? Creo que tiene que haber una discusión de una reforma impositiva progresiva y que los fondos salgan de los grupos concentrados de la economía que han ganado mucho en estos últimos años. Centralmente del agro, donde opino que hay que elevar las retenciones de manera drástica, inclusive te diría el 50%, porque se están enriqueciendo de la noche a la mañana sin hacer nada. Estamos hablando del campo natural, ¿no? Cero inversiones, no es una fábrica, no. Simplemente heredar lo que es el fértil suelo argentino. Precios de las commodities que han subido en el último tiempo muchísimo, devaluación mediante, gastos en pesos, ingresos en dólares, y lo único que vemos es una especulación con el grano y fuga de divisas, y no una distribución de esos recursos. Igual te digo, si vos pones 50% de retenciones, van a seguir ganando muchísimo, y de allí trasladar hacia la masa salarial para la mayoría social. Yo creo que esas son las cosas que hay que discutir. Genera mucha alergia, te diría, por ponerle una palabra simpática, pero no pueden decir a todo que no. Salario de 100.000 pesos, no. Sacar retenciones al agro, no. Tocar los intereses de los poderosos, no se puede. Bueno, me parece que algún tipo de respuesta al conjunto de la sociedad hay que darle, porque estamos en una situación de pobreza extrema, hay personas, trabajadores conveniados, y aún así estando bajo convenio, están teniendo un salario debajo de la línea de pobreza. Entonces, están muy mal las cosas en el Manuela, país. pero a ver, te hago una consulta, porque mucha gente dice, sí, todo perfecto, pero el problema finalmente termina siendo la inflación, porque la inflación es la que se come el salario, porque vos decís, bueno, hoy ponemos un salario vital y móvil de 100.000 pesos, y dentro de un año esos 100.000 pesos no te alcanzan para nada, y hay que volver a actualizarlo, y el problema es la inflación. Y por otro lado, también lo que te dice mucha gente es que hay mucha gente con problemas de ingresos, porque realmente no tienen trabajo. Entonces, el problema es el agro, o el problema es la inflación y la falta de trabajo. Bueno, es excelente tu observación, porque en relación a la inflación me parece importante que, por un lado, esta propuesta del salario sería indexada por inflación, porque si no el único precio ancla de la economía en la Argentina termina siendo el salario. Todo se puede correr, porque las grandes cadenas supermercadistas no tienen ningún control, el agro no tiene ningún control, los sectores de la carne, que la verdad que
con lo que es la producción de carne y la cría de ganado en la Argentina, que no puedas comprar un corte abajo de los 1.000 pesos teniendo los salarios que hay hoy, es realmente inhumano. Es un insulto a la sociedad argentina que no se pueda acceder a la carne. Ha bajado el consumo medio al año kilo histórica. En décadas no ha habido tan bajo consumo. Incluso hubo menos compra en los supermercados, lo que quiere decir, ayer salieron los números, lo que quiere decir que las personas están teniendo dificultades para comprar comida seria. Entonces, bueno, ahí hay que indexar los salarios por inflación, porque si no, corre siempre todo menos el salario. Y me parece que tiene que haber una política de control de precios seria, porque en realidad lo que pasa es que el gobierno, con los sectores concentrados de la economía, es tibio. Es como fue con Vicentín, que todos sabemos que incurrió en una estafa descomunal a los bancos del Estado, a los pequeños productores de la zona de Santa Fe y las zonas aledañas al puerto ese, y no tuvo ninguna consecuencia. Entonces, en este punto, me parece que sí, hay que tener un control a las grandes cadenas supermercadistas, control de precio, aumento de salario por inflación, y efectivamente, si no hay una política para el agro, que un pequeño grupo, te diría, de familias y de grupos transnacionales, que son los grandes pools sojeros y las grandes concentraciones de tierra en la Argentina, 6.000 y pico de explotaciones, tienen casi 90 millones de hectáreas en la Argentina, la mitad de la totalidad en 6.000 explotaciones. Es una locura la concentración, porque hay un mito, ¿viste? Se piensa en el campo, ojo, no es el peón rural el que sale afectado, son aquellos que de la noche a la mañana se hacen millonarios por algún numerito que se corre en la bolsa en algún lado. Entonces ahí es donde me parece hay que discutir, porque ha crecido mucho la desigualdad en la Argentina. Hay mecanismos muy sofisticados por los cuales esos grupos fugan divisas, se enriquecen, y lo paga el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que hay que discutir ahora, me parece, porque hay que tener algún tipo de salida ante esta situación que con la pandemia ha empeorado mucho. Y en relación al desempleo, que era lo otro que llamabas la atención muy agudamente, porque realmente estamos arriba de los 10 puntos, esos son muchas personas, te digo dos cuestiones. Por un lado, hay que tener una política hacia el subregistro, porque hoy otro de los grandes dramas es la precariedad laboral. Hay que elevar la vara en todos los segmentos. Si elevamos el salario mínimo vital y móvil, elevamos la masa salarial general. Si ponemos fin a través de leyes, por ejemplo, derogando las que siguen existiendo, menemistas de la precarización laboral, por ejemplo, las agencias, que hoy en la provincia de Buenos Aires es la nueva regla. Hay olor a los 90. La modalidad de contratación por agencia, que te la pongo en el ejemplo de los eléctricos de EMA y del Sur, que estuvieron hace unos días en movilización, de gastos en salario y beneficios sociales para poder enriquecerse los bolsillos y sumir en una indignidad descomunal del trabajador. Ahí hay que tener una política de prohibición de la precariedad laboral, porque entonces, claro, todo va en el sentido, va bajando la vara. Y después, en relación a la contratación de personas que están en situación de desocupación, trabajadores desocupados, me parece que si el Estado no entra a jugar ahí coerción en obra pública, sin corrupción, eso sí es importante que decirlo, con control de los vecinos, con control de los trabajadores, para que los recursos vayan a donde tienen que ir. Hay, por ejemplo, necesidad de invertir en energía limpia, que sería muy importante, necesidad de caminos, que mejore la situación edilicia en escuelas y universidades para volver a una presencialidad segura. Hay que invertir dinero allí, hacer capacitación y que las personas puedan tener empleo bajo convenio de 8 horas, con todos los derechos que le corresponden, porque si no, el Estado en este momento del Gobierno Nacional y el Frente de Todos, que si lo hacen en la provincia, tienen como única política solamente el subsidio al desempleo, que sigue dejando en la miseria a las personas, no termina de ser para nada una solución. Si bien, por supuesto, vamos a estar de acuerdo que no queremos que nadie pase hambre en la Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, no comparto esas ideas de, dejar sin ningún tipo de plan a las personas y desvalidas y en una miseria que afectaría a tantos niños, sobre todo. Pero la construcción de empleo. Una cosa hondo, las que te estoy diciendo, obviamente, no son medidas sencillas. Son medidas que requieren de apoyo social, de movilización social, de leyes en el Congreso, pero de una marea de trabajadores, como fue la marea verde por la legalización del aborto, que las acompañen. Pero hay que empezar a discutir estas cuestiones, porque está todo muy mal y hay sectores
de la derecha, realmente negacionistas de la dictadura, negacionistas del cambio climático, misóginos, que están intentando imponer una agenda realmente, yo ayer lo dije, lo sostengo, que es prácticamente fascista. Entonces, si no contrarrestamos hacia el otro lado con medidas realmente, algunas pueden ser efectivamente anticapitalistas, pero otras, como aumentar el salario, son bastante más sencillas. Realmente estamos dejando en una situación de crisis social a la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Clarísimo. Manuela, gracias por charlar con nosotros. Muchísimas gracias a vos, que tengas muy buen día. Gracias, lo mismo para vos. Manuela Castañeira.